Shedeur Sanders tiene 24 juegos en el college football, lanzó para 7,364 yardas, 64 touchdowns y 13 intercepciones. Tuvo el placer de contar con Travis Hunter como receptor, ya vamos a hablar de él también. Y no sé si estará ahí en parte por un nombre, en parte por ese escenario en el que estuvo colectivo en el equipo de Colorado, pero sí siento que poco a poco nos hemos venido decepcionando un poco de lo que esperábamos de Shedeur Sanders. Se decepcionaron muchos equipos en el Combine también, en ese proceso previo del draft en general, de lo que esperaban de Shedeur Sanders. Tennessee ni siquiera lo quiso entrevistar. Porque tenía muy claro que es Cam Ward, ¿no? Para ni ellos. siquiera le dieron la oportunidad a Shedeur Sanders, que en algún momento de todas las conversaciones en los últimos meses del draft pudo haber sido un primer pick. Hoy no, y yo creo que, como ya lo mencioné con Cam Ward, a duras penas es un talento de primera ronda si nos dedicamos meramente a ver el prospecto en general en relación a los demás prospectos de las demás posiciones. No sé qué opinión te da Shedeur Sanders. Este sí me parece a duras penas un pick del draft de primera ronda, y sí estoy de acuerdo con la presentación que hiciste en el sentido de que hay apellido aquí, ¿no? El apellido es el que está cargando la conversación. Si Shedeur Sanders lo vemos desde el punto de vista que no es un Sanders, es decir, no es el hijo de Deion Sanders, sí, Salón de la Fama, uno de los mejores esquineros y jugadores en la historia de la NFL, realmente no estamos teniendo esta conversación, porque es un mariscal de campo relativamente mediano, ¿no? Pese a que tuvo la cuarta mayor cantidad de yardas de la nación en el 2024, completó el 74% de sus pases, que es el mejor porcentaje de todo el fútbol americano universitario el año anterior, y tuvo 37 touchdowns, segunda mejor marca por detrás de Cam Ward. Todo esto con una línea ofensiva terrible de Colorado. Sí, si veías los partidos los sábados, te das cuenta que Shedeur Sanders estaba corriendo por su vida siempre. Ahora, estoy de acuerdo de que no tiene nada que resalte a la pantalla, como decimos, ¿no? No tiene un brazo explosivo, lee defensivas, pero no al nivel extraordinario que, por ejemplo, y es muy extraordinario, obviamente, como cuando llegaba el prospecto de Peyton Manning. O sea, Peyton Manning leía como inició, finalizó. O sea, el tipo llegaba como una máquina en la cabeza a la hora de leer defensivas, y Shedeur Sanders no anda por ahí. ¿Qué le favorece a él en el sentido de ser mariscal de campo? Obviamente la situación de ser el hijo de Deion Sanders, pero eso significa, además de la publicidad que tiene, el hecho de que ha llegado a lidiar en toda su vida con las cámaras y con la presión y con el nombre Sanders y con el hecho de tener que cumplir. Atléticamente no es ni cerca de lo que fue el papá, ¿no? Pero sí se le destaca mucho las intangibles, el liderazgo, que sus equipos lo siguen basado en ese liderazgo, que el tipo se mantiene muy calmado cuando la presión está. O sea, ese gen de superestrella que tenía Deion Sanders en la cabeza parece ser que Shedeur lo carga, ¿no? Obviamente eso no salta en la televisión, a menos de que estés jugando partidos por campeonato nacional, que no fue el caso de Colorado, ¿no? En 2 años que estuvo, Colorado terminó 13-11. 13 victorias, 11 derrotas. Ahora estamos hablando de un programa en el Pacto, bueno, ahora desaparecido Pacto Alfa y todo lo demás, que estaba acostumbrado a perder en los últimos años, muchísimo, y que con Deion Sanders, Travis Hunter, Shedeur Sanders le dieron vuelta. Yo sí creo que aquí estamos hablando de un tipo al que hay que venderse la idea de elegirlo en primera ronda, ¿no? Ante las necesidades de los diferentes equipos, vuelvo a decir, no salta sus lanzamientos como saltan los de Cam Ward. ¿Qué es lo que pasa, Mauricio? Que cuando uno hace estas evaluaciones, obviamente uno no se entrevista con los jugadores, no tiene acceso a esas entrevistas, ¿no? Entonces los equipos, yo creo que ahí basa mucho también de cómo se miden los prospectos. A mí me preocupan los intangibles de Cam Ward, no me preocupan los de Shedeur Sanders. Me preocupa el físico de Shedeur Sanders, no me preocupa el de Cam Ward. Entonces, tenés que evaluar qué es lo que realmente se decide en ese sentido, ¿no? Sí, en esa comparación es muy adecuada en que de los quarterbacks, el único que tiene cuerpo de quarterback es Cam Ward. Definitivamente. Shedeur Sanders no parece un mariscal de campo cuando lo ves jugar. Ahora, das en un punto interesante en que no es puro nepotismo, por llamarlo de alguna forma, el hecho de que hoy estemos hablando de Shedeur Sanders acá. Hay algo de lo que él ha hecho también, mencionaste bien el liderazgo, ese tema de crecer con una leyenda te crea muchas cosas, creces con el deporte, entonces las técnicas también, casi que naces con ellas no porque las lleves genéticamente, sino porque las estás aprendiendo constantemente, es un día a día. Ello. Y no es algo, no es un hobby de niño, no, es realmente un día a día, porque vivís con ello.
Eso es algo positivo para este mariscal de campo en específico, pero el resto de cosas, en cuanto a lo que va más allá de la simple técnica, sino en lo que es una capacidad, que ahí sí, o la traes o no la traes, es algo más genético que otra cosa, ahí es donde yo pongo mis dudas sobre Sanders, que no debería ser tomado en primera ronda, pero no me cabe la menor duda de que va a ser tomado en primera ronda, porque, lo dijiste, nosotros no los entrevistamos, debe ser un tipo fantástico de entrevistar, porque Sí, sí, sí. se las debe saber todas. De Y hecho, entonces como GM es atractivo al momento de draftearlo. el tipo, especialmente porque viene con el papá, ¿verdad? Y el papá es un imán completo, es una estrella que tiene un, o sea, gravitar alrededor de Dion Sanders para todas las estrellas Sí. es complicado de evitar, ¿no? Y obviamente con eso viene Shedeur, que de hecho Dion siempre trata de como hacerse como para atrás, ¿no? Para no agarrar protagonismo, pero es imposible. O sea, le quita el spotlight, como decimos, a su propio hijo. Ahora, Shedeur, como decías, ha sido criado dentro de este tema. ¿Y por qué es bueno mencionarlo? Porque voy a esto, Mauricio. ¿Has visto como a veces hablamos de que las luces brillaron mucho para el jugador? O sea, eh, se encandiló en el momento más importante del partido, del escenario, qué sé yo. Se supone que Cherry Sanders vive con eso porque ha vivido eso con el padre y fue criado para eso, ¿no? Entonces viene con esa ventaja que los scouts, los GM y todo lo demás tendrán que tomar para ver si eso realmente vale la pena por encima del talento físico. La gente que hace el scouteo adora el talento físico y se queda muy poco con los intangibles. Y yo, que he grabado este podcast por mucho tiempo, que he conversado de fútbol americano, yo siempre he dicho que ponerle más atención a los intangibles. Por eso quiero darle el beneficio de la duda a Shedeur, la verdad. Porque me parece que los intangibles están. ¿Has visto como siempre salen estos mariscales de campo? Es que tiene un brazo increíble, no sé qué, fuertísimo y todo lo demás. Eso termina siendo secundario porque la situación de ser un mariscal de campo en la NFL tiene tantas aristas, son tantas variantes y mucho, mucho tema es mental. Y cuando hablo el tema mental es de inteligencia, fortaleza, muchas combinaciones que no podemos medir, no hay una estadística para eso. Y Sanders, por lo menos dentro del papel, parece traerlas. Entonces es un prospecto que a mí particularmente se me hace muy interesante por los equipos que están eligiendo 2 y 3, que son Cleveland y los Giants. Porque los dos necesitan un mariscal de campo. Yo sé que en este momento, como si volteas a ver todos los mock draft y todas las conversaciones, se están yendo por Adub Carter y por Travis Hunter, porque son los dos fuera de serie este draft, con justísima razón. Pero también está el tema de la necesidad de mariscal de campo. Cleveland no va a tener a Deshaun Watson en el 2025. ¿Cuál es el plan B entonces? ¿Vas a ir solo con Kenny Pickett? ¿Vas a ir a intercambiar a Kirk Cousins, que está técnicamente disponible? ¿No? Técnicamente digo yo, porque vas a tener que regalar algunos picks del draft para tener a un mariscal de campo de... Acabado. Exacto. Y yo iba a ser un poco menos grosero, viniste muy, muy hachero, ¿no? Pero iba a ser... con un volumen mediano, ¿no? ¿Qué va a hacer los Giants? Ya firmó a Russell Wilson y a Jameis Winston, pero esos son sus mariscales de campo del futuro. Porque te pongo un escenario. Sos Joe Shane, gerente general de los Giants. Sos Brian Daboll, coach de los Giants. Estás ambos en la silla caliente, ambos, ¿no? Si eliges un mariscal de campo, si eliges a Cherry Saunders o un mariscal de campo en esa primera ronda, haces un movimiento, lo que sea, te dejas un mariscal de campo en este draft, quieras o no, Mauricio Quesada, si lo pones a jugarlo o tenés ahí la oportunidad de ponerlo cerquita a Russell Wilson por si algo pasa, te estás comprando inclusive un par de años más, porque dices, bueno, si lo elegimos, tenemos que desarrollarlo, ¿entiendes? Puedes extender un poco la conversación. En cambio, si vas y mueres con Russell Wilson, que técnicamente no voy a poner tan acabado como dijiste con Kirk Cousins, pero no te presenta ningún un plus ni nada positivo, terminas la temporada. Está acabado también. Podríamos decir acabado, termina la temporada con récord negativo, 4 juegos debajo de 500, que es una posibilidad grande de los Giants. Estás eligiendo otra vez el otro año y dices, no, adiós Joe Chain, que no sé cómo tiene trabajo, por cierto, y adiós Brian Daboll. Entonces, todo eso juega en el draft, quieras o no, estos tipos, gerente general y coach, también están tratando de sobrevivir en esos. Entonces, me parece muy interesante el posible pick de Shedeur Sanders, que en este momento no parece caer ahí, en uno de esos dos equipos, pero hemos visto peores cosas en el draft a falta de 2 semanas, la verdad. Y se va a mover a raíz de ese pick, del de Cleveland sobre todo. Ese me parece que es el que tiene todo el futuro del draft, porque poder seleccionar a Shedeur Sanders, eso sí lo veo como una posibilidad. No la veo tanto con los Giants. Yo creo que el movimiento de los Giants de ir por Wilson y por Jameis
es como decir, ok, estoy seguro que me voy a topar con Abdul Carter o con Travis Hunter, quiero a uno de ellos. Pero Y me digamos... parecería también una buena decisión en lo que estás diciendo de, estoy en la silla caliente, no me la puedo jugar de esa forma. Voy a tomar al jugador que corresponde, al jugador que realmente es el mejor jugador de este draft, a cualquiera de los dos, aplica Claro, para pero ambos. estás tomando el mejor jugador del draft para el siguiente coach, para el siguiente régimen, porque Wilson Pero y no va a Jameis ser, Winston por lo no te va menos a no va a vender nada. servir como una balanza a ponerte encima de decir, es que también arruinaste este draft, porque Ah, dejaste puede ir ser. a Abdul Carter o dejaste ir a Travis Hunter. Que es una posibilidad, ¿no? Es una Que posibilidad. perfectamente, y yo por eso te digo, va a ser muy interesante lo que haga Cleveland, porque si dejan ir a Shedeur Sanders en el pick 2, que me parecería una decisión correcta, de ahí para abajo hay un montón de picks donde va a ser siempre una posibilidad latente, pero perfectamente se podría caer hasta ese pick 21 de los Steelers que te mencioné. De ahí sí yo no creo que pase, la verdad. Te soy Yo honesto. creería que Pittsburgh, si se topa con esa posibilidad, lo va a tomar. Porque tenemos Lo las dos haría. posibilidades que tiene. Con, confirmen o no confirmen lo de Aaron Rodgers antes, porque tanto la posibilidad de tenerlos a los Pero dos Rodgers está rentando a Rodgers por un año, ¿verdad? es un año, y tener a Shedeur Sanders ahí aprendiendo talento de Aaron Rodgers y Aaron Rodgers aprendiendo intangibles de Shedeur Sanders. ¿Qué te De parece acuerdo. esa? Vamos a esto. La posibilidad de Sanders puede ser el 6 con los Raiders, si logra caer hasta ahí, tomando en cuenta de que, si bien es cierto, Gio Smith acaba de recibir un nuevo contrato, estamos hablando de un tipo veterano, y estaría pasando también por el hecho de que Shedeur se sentaría. Él ha sido coacheado, entrenado hasta cierto punto por Tom Brady por unos meses, cuando estaba en Colorado, Sí. por la relación que él tiene obviamente con Deion Sanders. Tom Brady y Deion Sanders son amigos. Entonces, Brady sí tiene una posibilidad de elegirlo con el sexto puesto, tomando en cuenta que el futuro de los Raiders no va a ser Giro Smith después de 2 años. Y luego está el puesto número 9, que son los Saints, que necesitan mariscal de campo, que acabaron de reconstruir el contrato de Derek Carr, pero es un contrato de un año y vaya ese señor. Y Derek Carr también se quiere ir de los Saints. Entonces Sanders podría hacer una situación ahí también. Después era el 6, el 9 o eventualmente el 21 con los Steelers. Las posibilidades de elegir este mariscal de campo que decimos es a duras penas un mariscal de campo de primera ronda, por lo menos en cuanto a su talento físico, ¿no?